saludo tengan todos estudiantes y profesores de octavo grado. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el mundo moderno. Permítame quitarme el nasobuco para lograr una comunicación más eficiente en nuestra clase. Bueno, como han visto, nos encontramos en un lugar emblemático de la historia, sí, el lugar donde descansan los restos mortales de una de las personalidades más importantes de la historia universal y en particular de la historia moderna. Me refiero a Carlos Marx, esa brújula orientadora que ayudó a obreros, campesinos, pobres, humildes. La historia reconoce hoy a Carlos Marx y nuestra clase es un homenaje eterno a esta figura que logró llevar a cabo una de las teorías más revolucionarias de toda la humanidad, el comunismo científico. Veamos el tema de nuestra clase de hoy. Como pueden observar en la clase de hoy, vamos a referirnos esencialmente a la transición que se da entre el socialismo utópico y el comunismo científico. Estos dos procesos que se van a dar en el mundo moderno, específicamente en Europa, en el siglo XIX, y nos acercaremos al Manifiesto Comunista y la Primera Internacional, documento y organización que fueron trascendentales para entender la lucha del movimiento obrero internacional. Bueno, ustedes dirán, hemos comenzado con la figura de Carlos Marx, pero ¿por qué no damos una vuelta a dónde empezó todo? ¿Dónde comenzó este proceso que iniciaron con sus profesores la semana pasada en la unidad número 2? Recordemos que a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se produce la revolución industrial. Revolución industrial que no va a ser más que la sustitución del trabajo manual por el trabajo con máquinas y que va a ser impulsado precisamente por la burguesía, esa burguesía auda de poder con necesidad de desarrollo económico y que había desatado con las revoluciones burguesas todas las trabas que había tenido. Esta revolución industrial va a tener su impacto esencialmente en sectores como el transporte, la metalurgia, la industria textil y además va a desarrollarse precisamente a partir de uno de los grandes inventos de la humanidad, que va a ser la máquina de vapor que rige su principio a partir de la transformación de la energía calorífica en energía mecánica. Este proceso que lleva a la revolución industrial obviamente va a haber un aumento de la producción y los burgueses van a lograr un mayor enriquecimiento en centros industriales de Inglaterra, Reino Unido ya en este momento, Francia, Holanda, y esto va a llevar a este enriquecimiento, pero a la vez va a llevar a una situación muy desfavorable para los obreros. Estos obreros que van a tener que trabajar en condiciones de mayor explotación, estos obreros que muchos van a ser desempleados, porque imagínense muchachos, antiguamente en un taller manufacturero yo empleaba 7 obreros, pero ahora con una máquina yo con 2 obreros puedo lograr mayor producción que lo que lograba con 7 en un taller manufacturero. Eso va a aumentar el desempleo, pero incluso van a contratar a niños, a mujeres, porque es mano de obra barata. Estos aspectos, por supuesto, van a llevar a que las condiciones de estos obreros sea de mucha insalubridad, las fábricas permitan el surgimiento de muchas enfermedades a partir de las propias condiciones de salud que van a tener, y todo ello va a llevar al empeoramiento de la situación del proletariado. Este proletariado que va a empezar a buscar soluciones a sus males a partir de las máquinas. Sí, recuerdo que comenzaron a romper las máquinas porque pensaban que eran ellas las causantes de su desesperación, las causantes del desempleo, de la mayor explotación. A este movimiento se le llamó movimiento luddita por Ned Ludd, que fue quien lo inició en Inglaterra, Reino Unido. Sin embargo, no eran las máquinas la culpable. Esta lucha espontánea, sin un programa claro, los va a llevar a entender de que necesitaban luchar más bien por una jornada laboral en correspondencia con su trabajo, por mejores salarios. Por eso comienza a desarrollarse la huelga como forma de lucha y las manifestaciones que se dan el tipo de lucha económica. Otro aspecto importante que se va a desarrollar es cómo ellos después
perciben que la necesidad es poder pedirle demandas al gobierno, que el gobierno pueda cambiar algunas de estas ideas, y todo ello va a quedar concretado en el movimiento cartista, cuando le mandan cartas al pueblo, cartas del pueblo hacia el gobierno, y que estas cartas permitan precisamente que ellos que escuchen sus demandas, que puedan lograr un mejor salario, que logren una jornada laboral en coherencia con lo que trabajan, y a partir de ahí, bueno, poder tener mejores condiciones de vida. Estos obreros que van a desarrollar esta lucha espontánea, económica, política, van a ir transitando a todos estos aspectos, sin embargo, no van a encontrar salida a sus problemas. En este proceso se van a desarrollar un grupo de hombres que van a criticar el capitalismo como sociedad. Estos hombres van a desarrollar una crítica al capitalismo, van a estar aspirando a una sociedad de igualdad, pero este socialismo, esta sociedad que plantea la igualdad, está asumiéndose desde la persuasión. Sí, les explico. Imagínense ustedes cómo lograr que un burgués pueda entregar sus fábricas para que todos tengan las mismas condiciones. Sí, me estoy refiriendo a que estos socialistas estaban hablando, estas personalidades estaban aspirando a, por medio de la persuasión, lograr la igualdad de la sociedad. Aspecto obviamente no logrado, por lo que muchos historiadores le han llamado a este movimiento socialismo utópico. El término utópico se refiere a irrealizable, que no se puede cumplir, y obviamente que era un poco complejo pensar que esos burgueses iban a entregar sus fábricas a los obreros de esa manera. Los principales representantes del socialismo utópico, como pueden observar en pantalla, fueron Claude-Henri Reviot, el conde Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Los dos primeros son franceses y Robert Owen es inglés. ¿Cuáles van a ser las principales aspiraciones de este movimiento encabezado por ellos? Primero, van a criticar la explotación capitalista basada en la propiedad privada. Ese es un aspecto que ustedes deben anotar, porque le da una visión, le da la importancia que tiene precisamente este movimiento. Ahora, su carácter utópico está en los modos de resolver la explotación. Sí, convencer a los ricos para que compartan las riquezas. Esa visión le da el carácter utópico de irrealizable a este movimiento, que sí tuvo un valor extraordinario, porque ellos defendían a los obreros, comprendían las injusticias de la sociedad burguesa, la distribución desigual de las riquezas y el hecho de que una minoría sin producir directamente se apropiara de lo producido por las masas. Por tanto, esto es importante, solo que ellos no logran ver al proletariado como una nueva forma social capaz de transformar el mundo, y no aceptan la lucha de clases. Por tanto, esto se convierte en una de las limitaciones fundamentales que tiene el socialismo utópico, muchachos. Es decir, ellos no ven en los obreros la fuerza para poder derribar sus cadenas y poder enfrentar a la burguesía. Y ese aspecto precisamente es el que permite que esté limitado ese movimiento. Sin embargo, tanta era la miseria de los obreros del siglo XIX, sobre todo europeo, que se va a desarrollar una nueva teoría científica. Una teoría encabezada por dos grandes gigantes del pensamiento social. Me refiero a Carlos Marx, que homenajeábamos al inicio de la emisión, y su gran amigo Federico Engels. Estas dos figuras van a crear una teoría que va a impulsar el desarrollo de la humanidad. Una teoría para los humildes, una teoría para los obreros, y que ellos pudieran desarrollar esa teoría para lograr una nueva sociedad, una sociedad diferente. Por eso es que nos vamos a acercar a estas figuras. Carlos Marx y Federico Engels son sin duda dos de las figuras más importantes de la historia universal. Ambos nacieron en la actual Alemania. Nos encontramos delante precisamente de la casa natal de Carlos Marx en Trevelin, que sin lugar a dudas atesora muchos de los principales objetos de esta personalidad, libros, documentos y otros aspectos que constituyen valiosos testigos del tiempo y de la figura de Carlos Marx. Carlos Marx y Federico Engels, fundadores del comunismo científico, consagraron su vida a la emancipación del proletariado mundial. Nacieron en Alemania, en las ciudades de Treveris y Barmen, respectivamente, en los momentos en que el desarrollo del capitalismo se veía frenado por los vestigios de las relaciones feudales que aún perduraban en su país natal. Mientras que en otros países de Europa ya se fortalecía el capitalismo industrial y el proletariado
quien aún desconociendo sus objetivos de lucha protestaba contra la opresión capitalista. Carlos Marx procedía de una familia pequeño burguesa. Desde muy joven leía las obras de los grandes filósofos de su época, los criticaba, valoraba sus méritos y hacía sus propias conclusiones acerca de las condiciones materiales de vida de la sociedad. En 1841 se graduó de doctor en filosofía, dominaba varios idiomas y destacaba en las matemáticas. Por su activa lucha revolucionaria fue perseguido, por lo que se vio obligado a vivir en numerosos países en los que continuó su actividad revolucionaria a favor de la clase obrera. Federico Engels, también de procedencia burguesa, fue un estudioso de la ciencia y la política. Además escribía poesía, amaba la música y sabía tocar el piano perfectamente, y también dominaba varios idiomas. Al igual que Marx, desde muy joven colaboró en muchos periódicos y revistas en las que hacía fuertes críticas a la sociedad existente. En 1842 marchó a Inglaterra. De paso por la ciudad de Colonia, Alemania, visitó la redacción del periódico La Gaceta del Rin, del cual Marx era redactor jefe. De esta forma, se produjo el primer encuentro entre ambas personalidades. Establecido en Inglaterra, mantuvo correspondencia con Marx en la que expresaba sus experiencias y conclusiones acerca de la situación de los obreros en ese país. En 1843, Marx se trasladó a París, donde fundó la revista Anales Franco-Alemanes, donde se publicaban, entre otros, artículos enviados por Engels. Pocos fueron los números que se publicaron de esta revista porque su distribución clandestina no resultaba nada fácil. Allí estuvo al tanto de la lucha que sostenía el proletariado francés contra la burguesía y llegó a la conclusión de que la explotación de los seres humanos sobre otros solamente desaparecería el día que no existiera la propiedad privada, y esto era solo mediante la revolución llevada a cabo por la clase obrera. A finales de agosto de 1844, Engels llegó a París, donde tuvo con Marx una memorable entrevista en la que se puso de manifiesto la completa identidad de sus ideas. Comenzó así una fecunda amistad y colaboración entre ambos. Juntos en París comenzaron a escribir la primera obra en común, La Sagrada Familia, donde ya aparece la concepción acerca de la misión histórica del proletariado como creador de la sociedad socialista. En 1845, Marx fue acusado por el gobierno de revolucionario peligroso, por lo que tuvo que trasladarse a Bruselas, Bélgica. En la primavera de ese mismo año, Engels había concluido su obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que sintetiza la experiencia de la lucha de los obreros británicos y fundamentalmente la idea de la misión histórica del proletariado. Las imágenes que estuvimos observando en este bloque refieren a una de las películas más importantes que se ha hecho en los últimos años, que fue El joven Marx, que se estrena en el año 2018 con motivo al 200 aniversario del natalicio de esta figura. Esta película nos devuelve un Marx y un Engels jóvenes, y me gusta hablar sobre eso. Hace poco veía una mesa redonda y el doctor Carlos Delgado nos hablaba de Marx y Engels jóvenes, porque cuando escriben sus grandes documentos son jóvenes de veintitantos años, 30 años, por tanto no son esas personas ya mayores que uno a veces ve con esa sabiduría y demás, sino que son jóvenes que lograron adaptarse a su tiempo y poder construir una teoría que era necesaria para los obreros para poder enfrentar a la burguesía. A mí me gustaría recomendarte esta película para que la puedas visualizar y además también presentarte el tráiler, que te lo voy a presentar desde la sección Conectando. Veamos. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie Ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Well, here's a worker's hand, see? So be gone. What if I'd rather stay? Je ne vois pas. Dass dein Name in Verbindung steht mit einem Marx. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you.
On les assassine! L'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Ce sont des abstractions, non? Ce sont des droits. Vive l'anarchie! Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Du hättest das Programm schon vor einer Woche liefern sollen. Einem Deutschland zu ernähren! Ein Problem, das du nicht hast! Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde. À nous trois, nous allons le soulever, ce vieux monde. Peut-être il nous faudra être un peu plus que trois. The League needs real men, not eggheads, trying to tell it what to do and think. Yes, but you want to spread your ideas, so test us. Una vez visto estas ideas, sí es importante que anoten criterios como que Carlos Marx y Federico Engels fueron los creadores de una nueva teoría revolucionaria, una concepción científica del mundo, y van a convertir el socialismo de utopía en ciencia. Fíjense, esa idea es importante porque es un poco lo que hemos visto en el tema de la clase de hoy, de socialismo utópico a comunismo científico. ¿Qué le da carácter científico a la teoría de Marx y Engels? La lucha de clase, la necesidad de derribar a la burguesía. El proletariado necesita derribar a la burguesía para poder construir la nueva sociedad. Colaboraron con periódicos y revistas, algo que ya hemos dicho, pero que es bueno que les queden en la libreta, haciendo fuertes críticas a la sociedad existente, esa sociedad capitalista que se va a desarrollar desde la concepción industrial que había prevalecido en Europa desde finales del siglo XVIII e inicio del XIX con la Revolución Industrial. Sus trabajos constituyen una revolución en el pensamiento social. Para que tengan idea, muchachos, muchos de los pensadores científicos sociales hoy citan a Marx, citan a Engels, porque son documentos de mucha valía, de mucho valor. Lograron establecer esa relación entre las leyes de la sociedad, establecer esa integración de saberes, y precisamente en función de la vigencia de esa obra les voy a entregar la sesión Clio Curiosidad. Marx es normalmente citado como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna y ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la historia humana. En 1999, a final del siglo XX, en una encuesta realizada por una importante cadena de medios de comunicación radicada en Londres, fue votado como el pensador del milenio por personas de todo el mundo. Fíjense qué vigencia tienen sus ideas en la construcción de una nueva sociedad. ¿Cuántos pueblos han seguido a estos criterios, en particular el nuestro, que ha erigido su revolución, que ha erigido su sociedad, en parte con esas ideas marxistas que de alguna manera conducen el proceso revolucionario en Cuba desde el triunfo hasta hoy? Pero necesitaban un documento que pudiera convertirse en el elemento programático de esta lucha del proletariado. Es un documento que revelara las principales contradicciones que se van a desarrollar en esta sociedad capitalista y la manera en que pudiéramos derribar a la burguesía. Y fue precisamente el Manifiesto Comunista, ese documento que va a salir a la luz en el año 1848. Estos jóvenes que estaban construyendo esa teoría van a legarnos este documento, que es un documento programático de mucho valor, de una importancia extraordinaria, porque va a ser brújula certera, muchachos, para las realizaciones de los obreros durante esta etapa en Europa y el mundo. Veamos, adviertan en la línea de tiempo cuando se va a divulgar este documento del Manifiesto Comunista. Manifiesto que es una valiosa arma ideológica para el proletariado, constituye un programa de acción revolucionaria, nos brinda la manera
en que debemos enfrentarnos a la burguesía en esa sociedad del siglo XIX. Vamos a ver algunas de las ideas del manifiesto comunista. Ideas que usted puede ampliar con su profesor y a partir de lo que tiene también en el libro de texto. Primer aspecto interesante es que destaca el papel revolucionario del proletariado y el papel progresista que desempeñó la burguesía en determinado momento de la historia. No podemos negar el papel que jugó la burguesía en esa transición del feudalismo al capitalismo, pero en este ya constituye un freno para el desarrollo del movimiento obrero, para la construcción de una sociedad mejor, y es precisamente el manifiesto comunista quien le va a dar las herramientas a los obreros para poder enfrentar a la burguesía. Otro aspecto importante es que señala que los comunistas son la vanguardia del proletariado y que solo ellos, armados de esta teoría revolucionaria más avanzada, constituyen el único partido capaz de dirigir la lucha del proletariado por la eliminación del capitalismo y el establecimiento de una nueva sociedad. Adviertan cuánta vigencia puede tener esta idea en el día de hoy, en un mundo de tanta desigualdad que quedó evidenciado con la mala gestión de los gobiernos, la mala gestión sanitaria al enfrentamiento a la COVID-19 y cómo esa injusticia, esa desigualdad que puede parecer del pasado y que nos puede parecer que estamos hablando del siglo XIX persiste en estos momentos todavía en muchos países del mundo y desgraciadamente ha estado y está en evidencia con esta crisis sanitaria. Otro aspecto importante que plantea el documento es la discriminación que sufre la mujer en el capitalismo. Cómo esta mujer ha sido relegada en el capitalismo y ya lo veíamos incluso cuando recordábamos las ideas de la revolución industrial, cómo se contrata más a la mujer porque es más barata, es una mano de obra más barata y esto, por supuesto, que va a permitir la explotación mayor de estas mujeres.
Pero es que me gustaría concluir la reflexión en torno a este documento, que sé que usted se va a acercar mucho más a él en la clase y con su profesor, y que además va a poder entender más esa lógica que refiere con respecto a la importancia que tiene la lucha de clases, las principales contradicciones entre estas dos clases antagónicas que son la burguesía y el proletariado en la sociedad capitalista, y cómo derribar a esa burguesía. Recuerdo cuando lo leí por primera vez, me llamó mucho la atención aquel inicio cuando dice que hay un fantasma rondando por Europa, que es el comunismo, y era un fantasma y después se convirtió en una realidad, y usted lo podrá ver en clases posteriores cuando entremos a la maravillosa época contemporánea. Pero quiero cerrar con unas ideas, cerrar este segmento de la clase que refiere al manifiesto comunista, con unas ideas. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei feindliche Lager, in zwei große, einander diametral entgegengesetzte Klassen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in einen einfachen Tauschwert aufgelöst. Und anstelle zahlloser verbriefter und wohlerworbener Freiheiten hat sie die einzig und mitleidslose Freiheit des Handels und des Profits gesetzt. Sie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Die Handelskrisen stellen in ihrer periodischen Wiederkehr immer mehr die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt sie über die Erdkugel. Es entwickelt sich eine Bourgeoisie des allgemeinen Handels und so eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Die moderne Bourgeoisie ähnelt einem Zauberer, der die teuflischen Kräfte, die er heraufbeschworen hat, nicht mehr unter Kontrolle bringt. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst. Fíjense la importancia que le da Carlos Marx y Federico Engels a la unidad de los obreros para lograr la victoria. Unidad que va a quedar evidenciada en una organización creada unos años posterior, que fue la Primera Internacional. Primera Internacional que tiene como intención agrupar a todos los obreros, primero de Europa y después del mundo, para luchar en contra del capitalismo. Y va a ser una de las mayores realizaciones de Carlos Marx y Federico Engels junto a otros obreros y comunistas de la sociedad europea. Están observando en pantalla el momento en que se crea la Primera Internacional Comunista, donde se da a conocer el manifiesto inaugural. Planteaba ante los obreros de todos los países tareas fundamentales como la supresión de la propiedad privada, de los medios de producción y la creación de un partido proletario. Además, se exponía la idea de la dictadura del proletariado, destacando que la conquista del poder político era el gran deber de la clase obrera. En la línea de tiempo también pueden asumir la fecha en la que se va a desarrollar la inauguración de esta Primera Internacional, con ese manifiesto inaugural que le da continuidad sin duda al manifiesto comunista y a la labor desarrollada por Marx y Engels. Fíjense que me estoy refiriendo a una de las mayores realizaciones de estas dos personalidades en lo práctico. Ya habíamos dado el arma teórica que había sido el manifiesto comunista, sin embargo en la práctica ya tenemos una concreción, una realización que se va a ver. Miremos la fecha. Fíjense que fue el 28 de septiembre de 1864 en Londres. Se van a reunir para inaugurar esta Primera Internacional. Me gustaría mucho llamar la atención sobre el himno
que va a acompañar esta magna cita y que ha sido el himno de muchos pobres del mundo. Este himno, como usted puede observar, inicia con la idea: arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. No se está refiriendo a los esclavos de Grecia y Roma, se está refiriendo a esos obreros que trabajan en condiciones de esclavos. Ese himno nos ha acompañado en nuestro sueño por lograr una sociedad justa, una sociedad diferente. Los dejo entonces con la primera Internacional Comunista, este himno que de alguna manera nos recuerda el papel de los obreros, la posibilidad de que los humildes puedan construir un mundo mejor. Adelante. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional, removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de paz, cumpliendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos por la Internacional. Emocionante, ¿verdad? Yo los invito entonces a copiar la importancia histórica que tuvo este hecho como macro realización de Mary Engel en su lucha por darle una nueva teoría a los obreros en la Europa del siglo XIX. Anotemos. Abrió una nueva etapa en la historia del movimiento obrero y socialista, convirtiéndose en la organización dirigente de la lucha económica, política e ideológica del movimiento obrero internacional. En el seno de la Primera Internacional se formaron dirigentes de gran valor que enarbolaron la bandera del marxismo y desplegaron una ardua labor dentro del movimiento obrero en contra de las tendencias que trataban de desviar al proletariado del camino correcto. Demostró a los trabajadores que solamente unidos tendrían la suficiente fuerza para lograr sus demandas económicas y políticas. Muchos núcleos obreros comenzaron a estudiar la posibilidad de la lucha política como única vía para eliminar la propiedad privada y desaparecer la explotación de unos seres humanos sobre otros.
En las filas de la Primera Internacional estuvieron representados los obreros de los más diversos y lejanos países, británicos, alemanes, italianos, franceses, polacos, entre otros. Por eso, Marx realizó el máximo esfuerzo por dotar al proletariado de un programa no solo independiente, sino científicamente revolucionario, flexible, propagador de las ideas del socialismo científico y del internacionalismo proletario. A pesar de las dificultades y pugnas internas, la Primera Internacional desempeñó un papel relevante en la orientación del movimiento obrero, en el enlace de los movimientos y la lucha de este sector en distintos países. Además, contribuyó a la formación y superación política de los cuadros de dirección que habrían de estar al frente de los partidos proletarios que surgirían más adelante. Esta organización se disolvió en 1878 y su sede se trasladó a Nueva York. Después de haber conocido un poco sobre la Primera Internacional Comunista y su trascendencia en la lucha del movimiento obrero internacional, los invito a orientar algunas de las ideas fundamentales que vamos a tratar en las próximas clases con sus profesores de manera presencial. En una primera clase me gustaría que pudieran referirse a la importancia de las revoluciones democrático-burguesas en Europa y además del papel que jugó Marie Engel en este proceso, en el análisis de estas revoluciones que se van a desarrollar en Europa. Es importante que completen sus notas en esta clase sobre la labor revolucionaria de Marie Engel y el papel del Manifiesto Comunista como documento programático de la lucha de los obreros en el siglo XIX. En una segunda clase llegarán al punto cumbre del ascenso del movimiento obrero comunista en el siglo XIX. Me refiero a la Comuna de París. ¿Qué fue la Comuna de París? ¿Qué causas tuvo? ¿Qué consecuencias? ¿Qué importancia histórica? Son interrogantes que responderán con sus profesores para darle cumplimiento a este proceso de ascenso del movimiento obrero comunista desde la lucha espontánea, rompiendo las máquinas con el movimiento ludita hasta la Comuna de París. Muy relacionado con estas ideas, los invito a este estudio individual que ustedes podrán traer a su clase presencial con el profesor para poder de alguna manera enriquecer todos los criterios que se han venido desarrollando. Convirtamos el aula en un espacio creativo donde podamos presentar medios, ideas, y eso nos ayudará también a entender mucho más lo que estamos explicando para poder devolverlo después de una mejor manera. Veamos. En el estudio individual, la primera pregunta dice: con los datos que le brinda el libro de texto, confecciona una cronología acerca de la labor revolucionaria de Marie Engel. Fíjate, usted se va a acercar al epígrafe que refiere a la labor revolucionaria de Marie Engel y va a elaborar una cronología con los principales hechos ocurridos. Finalmente, le pedimos que elabore un producto comunicativo para presentar los resultados. Ahí me estoy refiriendo como producto comunicativo a una maqueta, a una lámina, incluso a un video que pueda mostrar algunas de estas ideas y que usted puede montar con su teléfono celular, con el tablet, en algunas escuelas que tenemos conectividad, y puedan enviarme todos esos materiales para también tener una retroalimentación de todo ello, y les aseguro que en la próxima clase estaré mostrando algunos de estos materiales que ustedes pueden mandar si los envían y poder iniciar la próxima clase con algunos de esos productos comunicativos que durante esta semana ustedes pudieron trabajar. En pantalla aparece la dirección donde ustedes pueden mandar esos productos comunicativos para también yo tener una retroalimentación de cómo se ha ido desarrollando el proceso del mundo moderno en nuestras clases. La segunda actividad dice: argumenta la vigencia de la consigna proletarios de todos los países unidos. Ya no queda tiempo para más. Nos estamos despidiendo, pero hoy lo voy a hacer de una manera especial, porque hemos trabajado dos de las personalidades más importantes de la historia universal, Carlos Marx y Federico Engel, pero ellos constituyen cimiento de nuestra revolución, brújula orientadora de muchas de las prácticas que ha acompañado a nuestro país.
Les voy a regalar entonces el himno de la Primera Internacional, esta vez cantado desde Cuba en el 6º Congreso del Partido, con la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el general de ejército Raúl Castro Ruz. Bueno, ya si no queda tiempo para más, recuerda usar siempre el nasobuco y mantener el distanciamiento físico. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao. Arriba.